el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, lunes 3 de junio, la iglesia está celebrando el lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar, construyó una torre, se la arrendó a unos viñadores y se marchó. A su debido tiempo, envió un sirviente a los viñadores para cobrar su parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió un segundo sirviente y ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron, y a otros muchos. A unos los apalearon, a otros los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en último término, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron: es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña? Irá y acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido ahora en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron arrestarlo porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy es de alguna manera como un resumen de toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dios constantemente ha estado mandando profetas a su pueblo para que el pueblo enderece su camino, para que el pueblo reconozca sus errores y se vuelva nuevamente a la gracia de Dios. Sin embargo, los profetas no siempre fueron bien recibidos por el pueblo. La raza dirigente, la parte dirigente del pueblo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, rechazaban a estos profetas. ¿Por qué? Porque querían ellos mantener el poder, ser ellos los que manejaran al pueblo a su antojo y abusaban de su autoridad. Y por eso Jesús va a hacer esta parábola, va a decirles esta parábola para mostrar qué ha estado pasando a lo largo de la historia, al mismo tiempo que viene a mostrarles a ellos ahora de dónde viene su autoridad. Él es el Hijo, Él es el heredero de la viña. Y estos sumos sacerdotes, ancianos y letrados tampoco quieren aceptarlo a Él. Lo rechazan a Él también, porque están celosos de su autoridad. Y esa tentación de la autoridad, esa tentación del poder, es algo que vale para todos nosotros, porque siempre todos tenemos esa tentación de querer mostrar que nosotros somos los que tenemos la fuerza, los que tenemos el poder, y por eso necesitamos confrontar nuestra vida con el Evangelio. Y necesitamos confrontar nuestra vida con el Evangelio
a partir de las palabras del mismo Jesús en el Evangelio de hoy. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esa piedra que los constructores despreciaron, que dejaron a un lado. ¿Quién es? Esa piedra es Cristo. Y estas palabras nos llevan a nosotros a preguntarnos si realmente es Cristo la piedra fundamental sobre la que se asienta nuestra vida cristiana, o si Cristo es finalmente un estorbo en nuestra vida, porque no nos permite actuar o vivir de la manera que nosotros queremos, y se convierte entonces en una piedra de tropiezo, y se convierte en una piedra de tropiezo porque nos echa en cara esa forma errónea que tenemos tantas veces de vivir el Evangelio, esa manera equivocada en que basamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Y por eso el Señor nos invita a mirar nuestra vida para ver dónde realmente nosotros nos apoyamos, si estamos apoyados en su gracia, en su presencia, y por eso nosotros podemos ser fieles a ese llamado que nos ha hecho el Señor para que seamos en su viña, aquí en el mundo, signos y testigos de su amor y de su misericordia para todos los hombres. Tenemos que mirar si realmente estamos cumpliendo y haciendo cumplir el proyecto de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces nos quejamos de que si la iglesia, que si hay dificultades en la iglesia, que si la iglesia está viviendo crisis, de todas estas realidades y situaciones que hay alrededor de nosotros, nos cuestionamos esa presencia de Dios en su iglesia. Sin embargo, ¿no tendríamos que cuestionarnos más bien el actuar de cada uno de nosotros dentro de la iglesia? Esto que nos parece a nosotros una crisis de identidad en la iglesia, ¿no será para que nos demos cuenta que la iglesia nos quiere a nosotros, sus fieles, gente humilde, sencilla, gente preocupada no por nuestro propio bienestar, sino para buscar el bienestar de nuestros hermanos? ¿No será que el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que hay mucha soberbia en nuestros corazones y que no estamos dejando a Dios actuar a través de nuestra vida? Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos está invitando en el Evangelio de hoy a aferrarnos a una sola realidad, a aferrarnos a Él, a abrirnos a su mensaje salvador para poder realmente ser testigos suyos, presencia suya en el mundo de hoy. Mis queridos hermanos, con humildad y sencillez de corazón, abrámonos a la novedad de Dios. Dejemos que sea el Señor el que guíe nuestras vidas. Pongamos nuestras seguridades no en las cosas materiales, no en las cosas terrenas, ni en nuestras propias bases. Pongamos nuestras seguridades en el Señor y en su mensaje, para que podamos crear realmente comunidades fuertes, comunidades que puedan expresar en medio de este mundo, de esta sociedad, esa presencia amorosa y misericordiosa de Dios para todos los hombres. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.